Vamos a hablar de las leyes de las combinaciones químicas. Estas leyes son un poco odiadas a veces, como que esto es el pasado ya, pero en realidad, si bien es un poco de historia, estas leyes permiten comprender cómo fue el desarrollo de la química. Hay que imaginarse que hubo una época en donde los químicos, los investigadores, no sabían las sustancias cómo estaban formadas, ni qué fórmulas tenían. Hoy es muy fácil abrir un libro y encontrar todo hecho. Entonces vamos a contar un poquito la historia de cómo se llegó al conocimiento actual, y estas leyes justamente fueron las que permitieron avanzar muchísimo a partir del uso de la balanza. La primera ley que vamos a ver es la ley de Lavoisier o de la conservación de la masa. La masa permanece constante durante las reacciones químicas. ¿Por qué es esto? Porque en las reacciones químicas los átomos se redistribuyen, se reorganizan, pero la masa de los átomos son constantes y la cantidad de átomos que hay antes de reaccionar son las mismas que hay después de reaccionar. Por lo tanto, si los átomos permanecen constantes y sus masas son constantes, no tiene por qué variar la masa de un sistema por cómo se redistribuyen los átomos. Las reacciones químicas liberan calor y sabemos que la energía está relacionada con la masa, según Einstein, y las teorías modernas dicen que la masa podría llegar a variar en pequeñísimas cantidades, pero no es detectable eso por ninguna balanza. Entonces, tomemos un ejemplo, una reacción muy sencilla, que es la combustión del azufre, escrito en forma de especie monoatómica. El azufre con el dioxígeno produce dióxido de azufre, un gas. Un sólido con un gas produce un gas. Las masas no varían porque antes de reaccionar tenemos un átomo de azufre y después tenemos un átomo de azufre y acá tenemos dos átomos de oxígeno y dos átomos de oxígeno que están distribuidos de forma distinta, pero no tiene por qué cambiar. Entonces lo que establece es que la masa de los reactivos, que es lo que está antes de la reacción, o sea, la masa de azufre más la masa de dioxígeno, tiene que ser igual a la masa del producto que la masa de dióxido de azufre. Si tomamos esta ecuación y pasamos estas dos masas restando, tenemos la masa de dióxido de azufre menos la masa de azufre menos la masa de oxígeno, nos queda igualada a cero. Pero esto es la masa final menos la masa inicial, es la variación de masa. O sea, encontramos que la variación de masa es cero. Por lo tanto, la masa es constante. ¿Sí? Esta ley la estableció Lavoisier, que vivió entre los años 1743 y 1794, y fue fundamental. Hoy es fundamental, y en ella se basan los cálculos estequiométricos. La ley de Proust o de las proporciones definidas. Cuando dos elementos se combinan químicamente para dar un compuesto, lo hacen en una relación de masas constante. Al combinarse el azufre con el dioxígeno, las masas implicadas son aproximadamente, para tomar valores redondos y fáciles de entender, 32 gramos de azufre y 32 gramos de oxígeno. Entonces la relación de masas entre el oxígeno y el azufre, 32 contra 32, es 1 a 1. Y siempre la relación de masa es 1 a 1 cuando se combinan el oxígeno con el azufre para formar el dióxido de azufre. ¿Qué significaba esta relación constante de masa? Si las masas de los átomos son constantes y la relación entre las masas de oxígeno y azufre que se combinan son constantes, porque la forma en que se combinan es una relación constante de átomos. O sea, nos lleva a postular que cuando el azufre y el oxígeno se combinan para formar dióxido de azufre, si la relación de masas es constante, es porque la relación de átomos en la fórmula es constante. Y esa relación es un átomo de azufre cada dos átomos de oxígeno. Acá estamos tomando las masas, reemplazando las masas de los átomos por las masas molares, para poder poner gramos y ver cómo es. Esto era algo experimental, medían las masas, se experimentaba en el laboratorio y eso simplemente esas masas experimentales se calculaban las relaciones y esas relaciones estaban relacionadas justamente con las relaciones de átomos. O sea, la ley de Proust permitió entender que cuando se formaba un compuesto, las proporciones de átomos en que se combinaban eran fijas. Hubo sus críticas, hubo quien pensaba que esto no era así, porque hay compuestos que no cumplen la ley de Proust, que son compuestos donde las relaciones pueden variar gradualmente porque se incorpora un elemento dentro de la red cristalina de otro
y son compuestos de tipo no estequiométrico, pero no son la mayoría, son casos que son excepciones. Ley de Dalton de las proporciones múltiples. Cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, las relaciones de masa forman entre sí a su vez una nueva relación sencilla. El azufre con el oxígeno puede formar dióxido de azufre o trióxido de azufre. Las relaciones de masas, en el dióxido de azufre ya vimos que es 32 contra 32 es 1 a 1. Pero en el trióxido de azufre es 48 contra 32 es aproximadamente 3 contra 2. Si comparamos esta relación R2 con R1, 3 medios contra 1 es 3 contra 2. Es decir, como las combinaciones entre dos sustancias pueden formar más de un compuesto, ¿en qué difieren esos compuestos? En la proporción de átomos. Acá es un azufre contra 2 oxígenos, acá es un azufre contra 3 oxígenos. Este 3 medios es que estamos comparando en definitiva que 3 oxígenos contra 2 oxígenos son los que se están combinando contra un azufre. Y la ley de Richter, de las proporciones equivalentes, es bastante más intrincada y dice, si dos elementos se combinan con un tercero, con relaciones de masas R1 y R2, también lo hacen entre sí con una relación de masas R que es igual o un múltiplo del cociente de R1 y R2. Es para meditarlo seriamente. Dos elementos se combinan con un tercero fijo, con relaciones R1 y R2, también lo pueden hacer entre sí, con una relación R que está relacionada con estas dos relaciones R1 y R2. Veamos, el azufre con oxígeno forma el dióxido de azufre con una relación R1, pero el hidrógeno forma agua con una relación R2. Lo que establece esto es que entonces el azufre se puede combinar con el hidrógeno, o sea, acá tenemos azufre e hidrógeno que se combinan con un tercero fijo que es el oxígeno, con relación R1 y R2. Entonces el azufre se puede combinar con el hidrógeno con una relación de masas R que va a ser la masa de azufre sobre la masa de hidrógeno. Bueno, si hacemos con la fórmula del sulfuro de hidrógeno es 32 dividido 2 da 16. ¿Qué predecía Richter? Que esta relación de masa sería un múltiplo de R2 sobre R1. R2 sobre R1. R2 es 8, R1 es 1. Entonces, 2 por R2 sobre R1 da 16, que es la relación verdadera. Era una manera de poder predecir combinaciones futuras, o sea, sabiendo cómo dos elementos se combinaban con uno, por ejemplo con oxígeno, sabiendo cómo se combinaba el azufre y el hidrógeno con el oxígeno, predecir cómo se iban a combinar el azufre con el hidrógeno. Bueno, iba a estar relacionado con las relaciones R1 y R2 entre el azufre y oxígeno y el hidrógeno y oxígeno. Es R2 sobre R1 por algún número entero. Quizás 1, quizás 2, acá es 2 veces, porque R2 sobre R1 es 8, por 2 da 16, que es la relación entre el azufre y el hidrógeno.